Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo y les bendigo en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a buscar la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Les digo que la vamos a buscar para que ustedes eh, sepan dentro de qué palabra estamos orando. Amado Dios y Padre, gracias, porque así como tú llamaste al apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo, solamente por el afecto de tu voluntad, Señor, así nos llamas a cada uno de nosotros. Tu gracia, tu favor, tu misericordia y tu paz están con nosotros en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, aún en Cristo. En Él, en ti, Señor Jesucristo, tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Él, quien hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, que escuchasteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En esta identidad, Padre, nosotros oramos agradecidos dentro de Cristo Jesús, que es la plenitud que lo llena todo en todo. Y ahora que nos has hecho templo y morada tuya, nosotros te pedimos, Señor, poder tener la conciencia espiritual para disfrutar de que somos seres espirituales, para disfrutar de la llenura de tu Santo Espíritu y rendirnos por completo para recibir la guía, que tu reino descienda sobre nosotros y se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En esta actitud de reverencia, Señor, nosotros oramos y asimismo vamos a alabarte, confesando que tú has vencido, Cristo, que todo fue consumado en la cruz del Calvario, que tú nos levantas como torres de luz y somos los testigos delante del mundo. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo ha vencido, la batalla por mí ha ganado. En Cristo todo fue ya consumado. Como torre de luz me levantaré, como testigo al mundo testificaré. Los planes de Dios son más grandes de lo
lo que puedo imaginar. Solo tú eres el Dios trino y eres mi Dios. El poder del trono conmigo siempre está. El pasado, el hoy, el futuro están en el Señor. Creyendo en tu palabra, en tus promesas viviré. Lo veo todo dentro de la oración. Cristo ha vencido, la batalla por mí ha ganado. En Cristo todo fue ya consumado. Como torre de luz me levantaré, como testigo al mundo testificaré. Revestido con el poder del Santo Espíritu, con el poder de luz que quiebra toda oscuridad. Tu pacto dado a mí cumplirás hasta el fin. Mis ojos fijaré solo en ti, solamente en ti. Creyendo en tu palabra, en tus promesas viviré. Lo veo todo dentro de la oración. Cristo ha vencido, la batalla por mí ha ganado. En Cristo todo fue ya consumado. Como torre de luz me levantaré, como testigo al mundo testificaré. Donde sea que esté, me encontrarás ahí. Tu palabra me harás oír. Eres mi ciudad, te redimí, no te olvidé. Eres el pueblo santo del Señor. Cristo ha vencido, la batalla por mí ha ganado. En Cristo todo fue ya consumado. Como torre de luz me levantaré, como testigo al mundo testificaré. Cristo ha vencido, la batalla por mí ha ganado. En Cristo todo fue ya consumado. Como torre de luz me levantaré, como testigo al mundo testificaré. Como testigo al mundo testificaré. Hermanos, nosotros hemos ido avanzando en la concentración de estos 40 días en oración
Y yo oro y los bendigo para que cada uno de ustedes concentrados en su aposento alto personal, en el aposento donde no hay lugar para nadie más, sino para el Dios Trino y nosotros, cada uno de nosotros de manera individual, pudiendo disfrutar de que somos únicos delante del Señor, que con su amor perfecto nos amó, nos sigue amando, nos limpió, nos sigue librando de nosotros mismos, pero por sobre todas las cosas que podamos tener la continuidad. Hay un misterio y el misterio es la continuidad. Hay un misterio y el misterio es estar de manera consciente todos los días en Cristo, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que anhelemos. Siempre conectar todo en Cristo, porque nosotros somos uno dentro del Dios Trino. Nosotros somos uno con el Dios Trino. Y de eso se trata el aposento alto personal. Es concentrarnos en el yo que Dios creó, en quiénes somos nosotros, en la identidad que tenemos en Cristo. Y les decía que hemos avanzado y a veces en este sistema del mundo donde el hombre siempre está buscando compararse con otros, aún dentro de las iglesias nos comparamos, que si esta iglesia es mejor, que si esta iglesia no es mejor. Y ya nosotros sabemos la condición del hombre buscando, yo creo que buscando la verdad, y hay una verdad absoluta. La verdad absoluta es que el Evangelio es Cristo. No hay nada fuera de Cristo. Y esta alabanza o esta confesión de fe que acabamos de hacer en alabanza, dice, lo veo todo dentro de la oración. Y por eso es que nos concentramos en oración, porque Cristo ya venció. Él ganó la batalla por mí. Él consumó absolutamente la salvación. Y por eso les he estado insistiendo en estos días ¿por qué digo en mí, en mí, en mí, en mí? Porque todo comienza con nuestra fe, con nuestra vida de fe. El problema en nuestra casa somos nosotros, pero la luz en nuestra casa somos nosotros. Hay dos caminos que son totalmente opuestos. El problema en la casa es grande, pero la solución en la casa la tengo yo, porque yo tengo a Cristo. Y en estas verdades, con estas verdades espirituales, nosotros hemos ido transitando estos días de concentración y les decía que comenzamos con aposento alto. ¿Qué es aposento alto? El camino de salvación. Hacer el camino de salvación mío, mi verdad. Hacerlo, compartirlo conmigo. Yo estudiando la palabra, ordenando el mensaje del camino de salvación, ordenando esos 7 mensajes, donde nosotros vemos el problema fundamental del hombre, como el hombre que fue creado por Dios para estar con Él y Dios nos creó para ser felices, como el hombre perdió esa felicidad. Por eso la felicidad solo se encuentra en Cristo. Solo, no hay otra felicidad para el hombre, porque el hombre como ser original dentro de Dios se encuentra como pez en el agua, porque el hábitat del pez que Dios determinó es el agua. Así nosotros dentro de Cristo estamos completos. Y hemos estado compartiendo el problema fundamental del hombre, las consecuencias de la separación, el hombre y la mujer en dolor, la mujer por el marido y por los hijos, el hombre por el trabajo, en afán, en fracasos, en desesperación, en cansancio, para finalmente morir e ir al infierno, estando separados de Dios. Ese es el destino del hombre sin Dios, porque el hombre quedó preso de Satanás. Pero la palabra nos da la respuesta. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y este es el mensaje del Evangelio. Solo Cristo nos trasladó nuevamente al reino de Dios y nos dio el aliento de vida que es el Espíritu de Dios. Y ahora vivimos en la ley del Espíritu de vida. En esa ley, en Cristo. Por eso podemos disfrutar de la identidad de ser hijo de Dios. Por eso podemos ejercer la autoridad del nombre de Jesucristo y vivir de manera segura, sabiendo la razón por la que vivimos. No hay otra razón para vivir.
que sea dentro de Cristo, que no sea, mejor dicho, dentro de Cristo. Y siendo nosotros, estando dentro de Cristo, somos los testigos, que de manera natural somos la luz que quebranta todas las tinieblas. Por eso nosotros tenemos esa seguridad de salvación, la seguridad de que el Espíritu Santo nos habita y responde Dios a nuestras oraciones, porque ¿quién es el Padre que no quiere responderle a sus hijos, que quiere ignorar a sus hijos? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no más Dios nos da todo el poder que nos levanta como testigos a través del Espíritu Santo? Este es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio que nos da la seguridad del perdón de pecados, porque todos los días erramos, todos los días cometemos errores, pero todos los días. Y Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo porque Él nos perdona. Él perdona nuestros pecados y nos da la seguridad de victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que somos nosotros. Pero ¿cómo digerimos esto? ¿Cómo tomamos esto? ¿Cómo vivimos esto? ¿Cómo experimentamos esto? En la continuidad del día a día. Por eso comenzamos entonces nosotros con las 10 cartas del Evangelio. Porque es lo práctico de mi campo, de mi día, de mi familia, de mi trabajo, de mis estudios, de mis vecinos, de mi cotidianeidad. Es vivir el Evangelio de manera firme, segura, disfrutable, práctica, práctica. Ayer me escribía una persona y me decía, mi mamá todo el tiempo me está hablando de que yo tengo, o sea, de que busque de Dios, que yo puedo ser pastor. Pero es que yo digo que yo he cometido tantos errores que no sé, que eso es como para la gente santa. Y, dije dentro de mí, oré en ese momento por esa persona y dije, este muchacho no ha entendido nada, que no tiene nada que ver con cargos, que no tiene nada que ver con posiciones en iglesia, que el evangelio no tiene nada que ver con eso. Si nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esto no se trata de cargos de iglesia. Esto no se trata de posiciones. Esto se trata de disfrutar yo dentro de Cristo. Y de manera natural, mi vida es recreada porque es el deseo de Dios para disfrutar la vida dentro de Cristo, que es el que tiene el poder para vencer todo y para vencer a todos. Pero me complazco en vencer a los demás. No, me complazco en vivir dentro de Cristo y en hacer la voluntad del Señor. De los demás se encarga Él. Yo no soy quien juzga a los demás. Yo no soy quien le meto el dedo en el ojo a los demás. Yo no soy el que condena a los demás. Porque si Él no condenó, ¿quién soy yo para condenar? Pero vivimos de esa manera. Y eso es lo que tenemos que soltar, eso es lo que tenemos que votar. Toda la estructura que nosotros tenemos. Las estructuras que tenemos familiares, culturales, sociales y religiosas. Porque si no, no podemos disfrutar ni ejercer el verdadero poder de Dios. ¿Por qué no lo podemos ejercer? Porque no lo entendemos, porque no lo tenemos. Entonces, lo que yo no tengo no lo puedo usar, porque no es mío. Vamos entonces, hermanos, a la palabra de esta carta, de este octavo encuentro. Dice la palabra del Señor en Mateo 28 del 18 al 20. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Ahí vamos a la pregunta. Póngalo así para que se vea mejor. Bueno, está bien. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Vamos a la palabra. Mateo 28 del 18 al 20. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Hermano Alberto, Mateo 28 del 18 al 20. Gracias. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando vemos la pregunta, siempre les digo, veamos la pregunta. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Veamos la respuesta. El poder de Dios se revela en nosotros cuando entendemos que toda la potestad entre el cielo y la tierra le fue dada a Cristo y Él nos las delega a nosotros. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Para yo hacer discípulos, tengo yo primero que ser un discípulo. Y el discípulo tiene la certeza del respaldo del Dios Trino. Por eso dice, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en este nombre nosotros tenemos la autoridad. Y tenemos la autoridad de la palabra, que como es nuestra, la vivimos, la podemos enseñar. ¿Por qué? Porque somos nosotros primero los que guardamos todas las cosas que el Señor nos mandó, con una garantía. El Señor nos llamó para ser discípulos y hacer discípulos. Este es el accionar del evangelio, la evangelización. Y quien hace la evangelización es el Señor, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, para experimentar este poder, nosotros tenemos que conocer, pero tenemos que conocer profundamente quién es Jesucristo. Muchas veces me han escuchado decir que mi oración es, Señor, que yo pueda tener una naturaleza profunda de evangelio. No solamente de manera natural el evangelio, sino una naturaleza profunda. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesucristo? Y por eso es que vemos desde el principio que nosotros debemos entender quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Y ahora que tengo la identidad en Cristo, ¿qué debo hacer? Pero ¿cuál es mi futuro? Y por eso dice la alabanza, en el Señor, tiene el pasado, el presente y el futuro. En Cristo está asegurado que el pasado fue quebrantado, que en el presente vivimos en Él y que el futuro está garantizado en el Señor, pero el futuro garantizado en el Señor lo tenemos que construir hoy, hoy. Y en este encuentro, en esta octava carta, vamos al punto número 1, porque les refiero que generalmente son 3 puntos. En el punto número 1, dice que primeramente tomemos en cuenta 7 cosas, o primeramente tomemos en cuenta esto, que lo que estamos es confirmando lo que ya nosotros sabemos. Que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Este es el hombre original. El hombre original, como dice Génesis 1:27, fue creado a imagen de Dios. Y el verdadero descanso del hombre está en Dios. Sin embargo, el diablo entenebreció esa imagen, nos robó esa imagen, nos quitó esa imagen. Y el espíritu del hombre pasó a estar en un estado de muerte espiritual, como dice la palabra en Efesios 2, del 1 al 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esa era la condición de nosotros, hijos del diablo. Y por eso desde ese momento, del momento en que el hombre cayó en el problema de separación, que es el problema fundamental del hombre, entró en muerte, en sufrimiento, en dolor. Y esto no para. No para. Y finalmente el hombre separado de Dios va al infierno, como dice la palabra en Lucas 16, del 19 al 31. Pero la palabra nos muestra el cielo y nos muestra el infierno en esa palabra. Y por eso Dios, para restaurar la imagen del ser humano, vino a esta tierra en forma de Dios y venció a Satanás. Nosotros como torre de luz, nosotros centrados en la palabra, en la oración, nosotros viviendo dentro del evangelio de manera
natural estamos haciendo las prácticas espirituales que quebrantan las fuerzas de la oscuridad, como dice en 1 Juan 3:8. Y que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica la palabra, la oración y vive la buena noticia del evangelio es el Hijo de Dios. Y viviendo de esta manera se quebrantan se quebrantan naturalmente las obras de Satanás. Jesucristo es Dios, pero se hizo hombre. Vino a la tierra como un hombre. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, entonces la vida de Jesús viene a estar en nosotros. La vida y el poder de Jesús. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Porque nosotros tenemos ese poder, pero no lo entendemos. No lo entendemos y esto todo es espiritual. Por eso es que les digo que el problema siempre somos nosotros. Y nosotros, dice la palabra, dijo el Señor Jesucristo a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes guardan mis mandamientos, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Estoy hablando de Juan 8, 31 y 32. Y la primera batalla es contra nosotros mismos. La batalla es contra nosotros mismos. Tengo que entregar todas mis situaciones al Señor porque dentro de cada circunstancia está el plan de Dios. Tengo que buscar íntegramente el deseo de Dios por encima de mis deseos. Tengo que buscar el plan de Dios por encima de mis planes. Tengo que botar mi terquedad y mis pensamientos porque mi terquedad y mis pensamientos no ayudan al plan de Dios, al contrario, lo entorpecen. Y tengo que entregarme por completo al Señor. Porque por eso es que ustedes me oyen muchas veces como que puede ser la palabra, puede ser criticar. Sí, sí, cabe la palabra criticar. Criticar a las personas que todo el tiempo están hablando de santidad y de santidad, porque es un concepto en la mente. Pero la santidad no es un concepto físico, es algo espiritual. Cuando Jesucristo, que es la verdad y es santo, me habita, cuando el Espíritu Santo me llena, me guía, cuando la palabra es mi estilo de vida, entonces yo vivo en verdadera libertad. Eso es ser santo. Santo es ser apartado para todo lo de Dios, apartado por Dios para Él, en Él, con Él. Eso es lo que es ser santo. Y ningún hombre puede ser santo por sí mismo. Él nos apartó. Ahora nosotros determinamos y desafiamos vivir en el Señor. Sí, eso es cierto. Por eso es que todo comienza con la batalla contra mí mismo. Y tenemos la batalla, por eso que hablamos de 3 batallas. La batalla contra mí mismo, la batalla contra Satanás y la batalla contra el mundo. Porque Satanás es un ser espiritual que trasciende también el tiempo y el espacio y tiene poder. Pero con mi poder no es posible vencerlo, sino con la autoridad de Jesús, que lo venció en la cruz del Calvario, que nos da la potestad en Juan 1:12, que nos confirma el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo en la palabra que acabamos de leer en Mateo 28:18. Y dice la palabra en Marcos 1:27 que los demonios le obedecen, no me obedecen a mí. Me obedecen a mí cuando Satanás sabe, porque el diablo no juega a ser diablo. Satanás sabe cuando nosotros ejercemos de manera verdadera la potestad del nombre de Jesucristo, la autoridad del nombre de Jesucristo. Y la palabra dice que así como Cristo vino para deshacer las obras del diablo, nosotros en Cristo todos los días deshacemos las obras del diablo a través de la palabra, de la oración y del evangelismo. Es la autoridad del poder del Dios Trino, del poder del Espíritu Santo en nosotros, del poder espiritual que se mueve
la que nos trae a nosotros respuestas a la oración. Y el sistema del mundo, hablaba esta mañana con mis hermanos, estamos acá en la iglesia Emanuel en Montreal, hablaba esta mañana aquí con mis hermanos en la oración de la mañana, de temprano, que el sistema del mundo está diseñado para destruir al hombre. Solamente el sistema de alimentación y de farmacia está diseñado para destruir al hombre. Pero si eso es este sistema, imagínense el sistema espiritual. Por eso es que tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo. Por eso es que el consuelo del hombre está solamente dentro de la palabra. Y cuando nosotros vamos a consolar a las personas, tenemos que consolarlos dentro de la palabra. Porque es el Espíritu Santo quien nos guía al Padre, al Hijo y nos hace recordar la palabra. Es la palabra lo que nosotros tenemos que recordar. Porque nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la unción del Espíritu Santo que nos revela lo espiritual que no lo podemos ver con ojos físicos. Mateo 12:28 dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios que está efectivamente en nosotros, toma todo de nosotros, nos llena y nos guía, es la guía y la dirección del cielo la que nosotros tenemos. Por eso es que el Señor Jesucristo, la última promesa que dio fue Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En todo lugar donde nosotros estamos. Entonces, ¿desde cuándo comienza el poder de Dios? Desde el momento en que vinimos a ser hijos de Dios. Desde el momento en que recibimos a Cristo y el pecado original fue solucionado, las bendiciones comienzan allí. Comenzaron. Por eso es que es tan importante nosotros salvar a los hermanos de la iglesia que están sumidos en religión, porque la religión no salva, la religión no sana, la religión no liberta, por el contrario. Y las personas siguen con buen corazón e intención en las iglesias, pero sufriendo. Entonces, desde que nosotros comenzamos a entender que existe un pecado de acción y que el Espíritu Santo nos revela lo que es ese pecado, allí ya está el poder de Dios en acción. Y día a día, paso a paso, a veces instante a instante, nosotros descubrimos el plan de Dios dentro de todas las situaciones que vivimos, sea dolor, sea alegría, sea tristeza, sea persecución, sea enfermedad, sea frustración. Porque dentro de lo que nosotros vivimos y hemos vivido aún en el pasado está la plataforma que Dios preparó para nuestras vidas. Porque Dios no tiene ningún cabo suelto. Desde antes que nosotros viniéramos a la tierra, y lo leímos en Efesios 1, antes que viniéramos nosotros a la tierra, el Señor nos conoció y tiene un plan para nosotros, nos determinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces creamos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, creamos que Dios tiene un deseo para nuestras vidas y un plan donde nosotros estamos. Y por eso cuando oramos, el poder del Dios Trino desciende sobre nosotros. El poder del Dios Trino, la bendición de Manuel, el poder del trono celestial, las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Todo este mover espiritual que no lo vemos con los ojos ocurre cuando nosotros oramos. Por eso es que Cristo, si nosotros tenemos a Cristo como suficiente, como absoluto, como completo, como la plenitud que lo llena todo en todo, ya nosotros podemos tener la victoria. Y es que ya tenemos la victoria, porque tenemos el poder que vence toda oscuridad, que nos vence a nosotros mismos, al sistema del mundo y a Satanás. Amén. Vamos entonces, hermanos, a tomar la oración del día de hoy, que es la oración número 2, porque hoy es martes.
y estamos ejercitándonos en estas 7 oraciones para que aquí en adelante ustedes cada día tomen la oración correspondiente que les va confirmando, les va grabando, enraizando y haciendo natural el camino de salvación en sus vidas. Amén. Hermanos, y a través de esta oración estamos confirmando que es la palabra lo que necesitamos que se clave en nosotros, porque solamente a través de la palabra somos recreados. La oración de que le pidamos al Señor, nosotros tenemos que orar para poder orar. Enséñanos a orar hasta que se haga nuestra naturaleza.
así como nuestra respiración. Y pedirle al Señor, hoy te pedimos que nos guíes en los lugares a donde vamos, que todo en nosotros obedezca a la voz de tu Santo Espíritu, a esa guía del Espíritu Santo que es perfecta. Oramos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.